Hola gente de YouTube, en el video de hoy quisiera hablarles de la cosa que más me sorprendió de Capitán América 4, y eso fue la pelea de Red Hulk contra Capitán América, justamente, el Capitán América de Sam Wilson. Y es que si bien pudiera hacer una reseña de toda la película, realmente siento que ya hay muchas reseñas dando sus opiniones, tanto negativas como positivas de la misma, y sentía que no tenía realmente mucho que aportar más allá de la crítica que voy a hacer de la pelea entre ambos personajes, porque realmente siento que es una pelea muy interesante la que pudieron realizar ellos, dado que desde los trailers uno tenía un poco la duda de cómo le iba a hacer este vato sin suero del super soldado para enfrentarse a Red Hulk. Y es que en ese sentido, siento que esta película hace un muy buen trabajo en explicarse por sí sola por qué Sam Wilson tiene esta capacidad de combatir contra Red Hulk. Y eso lo voy a ejemplificar en tres puntos que te explica en la propia película, más o menos, y que no es necesario justamente que tengas un background del personaje para poder entender esto. Contexto. El primer punto que voy a tocar es que se menciona en la película que Sam Wilson lleva ya 3 años entrenando a su propio sidekick, que es el que vendría siendo el nuevo Falcon. Joaquín Torres, quien pudimos ver en las escenas de acción de esta película que se desempeña de muy buena manera, que eso no quita que todavía tenga cosas que aprender, pero que al final de cuentas se demuestra de esa forma que Sam Wilson ya está tan adelantado en su proceso como héroe que ya tiene hasta asistente. El segundo punto sería que en esta película nos enseñan que él lleva años entrenando con un super soldado. Y es que para avanzar con el entrenamiento de Joaquín Torres, Sam Wilson decide llevarlo con Isaiah Bradley, un super soldado con el que él mismo lleva ya algunos años entrenando. Y es que a pesar de su avanzada edad, vimos en la escena de sparring junto a Sam Wilson que utilizaba un saco de boxeo como si de una almohada se tratase, siendo que un saco de boxeo de esas dimensiones pudiera pesar fácilmente alrededor de los 40 kilogramos. Y por el apartado de la agilidad, pudimos notarlo sobre todo en la escena en la que huía de la Casa Blanca, cómo es que saltaba a través de las ventanas y varios pisos de altura sin el más mínimo problema. Con lo que concluyo que esos años de entrenamiento le sirvieron para aprender a enfrentar a superhumanos. Y es que mi tercer punto sería que lleva años siendo un vengador y aún más años siendo un soldado. Y es que si bien no se aborda como tal el tema en la película, ni se profundiza mucho, ni se toca mucho el tema, aquí sí quisiera ser muy puntual de que Sam Wilson lleva 8 años siendo vengador. Porque cabe recordar que su primera aparición fue en 2014 en El Soldado del Invierno y que esta película se desarrolla de hecho en 2027, no en 2025. Y es que de hecho el único motivo por el que no tiene 13 años de experiencia como Vengador es porque él fue de la gente que desapareció durante 5 años debido al chasquido de Thanos. Y es que en verdad nunca se nos explicó mucho de qué es lo que hacían los Vengadores para entrenar. Pero recordemos que en la película de Ant-Man él salía justamente en el campamento de los Vengadores, en el cual uno puede presuponer que hacían algún tipo de entrenamiento. Y esto por su lado Vengador, ya que cabe recordar que antes de ser un Vengador, a diferencia de Spider-Man o Iron Man, él ya era un soldado del ejército norteamericano, del ejército de los Estados Unidos. O sea, él nunca fue un cualquiera. Puede ser que en la película de El Capitán América y el Soldado del Invierno hubiera esa escena corriendo junto a Steve Rogers y sí dio mucha risa, pero cabe recordar que él ya era un soldado hecho y derecho para ese punto, tanto así que fue de esa manera como se terminó convirtiendo en Falcon en su momento. Y esos tres puntos serían todo lo que tenemos de contexto hasta este momento del nuevo Capitán América. Y ahora analizando brevemente al Red Hulk que vimos en la película, realmente solamente hay dos puntos
que sean lo suficientemente importantes. Por un lado, tenemos la mentalidad del propio personaje, ya que a lo largo de toda la película vimos que el general Ross tiene un gran autocontrol. Esto debido a que, como se explica en la propia película, el general Ross lleva ya varios años padeciendo de problemas cardíacos. Y por otro lado, ha tenido que aprender a medir su temperamento a lo largo de su campaña política, además de tratar de mejorar como persona para poder recuperar el amor de su hija, amor que perdió en la época en la que él cazaba a Hulk, lo cual hizo que se distanciaran. Y en el apartado de los superpoderes, lo que más me sorprendió fue ver que se tanqueara los drones equipados con lo que parecían ser cañones dobles de GAU 8 Avenger, así como que se tanqueara tan fácilmente las cuchillas de vibranium del nuevo Capitán América. Aparte de eso, lo que se esperaría de cualquier Hulk: super fuerza, atravesar edificios sin ningún problema, super salto, poder lanzar automóviles con la mayor facilidad. Todo eso tenía este Red Hulk. Pero bueno, ahora sí, pasemos al análisis del enfrentamiento como tal. Primero que nada, Sam Wilson inteligentemente despliega sus drones, una táctica que para él ya es bastante habitual, cosa que le servirá para poder distraer a Red Hulk, ya que en esta pelea él no cuenta con ningún tipo de apoyo adicional. Su estrategia es hacerle heridas en el cuerpo utilizando sus alas de vibranium, alas que ya comprobó que tienen la capacidad de atravesar su piel. De hecho, justamente una de ellas la tiene en este momento clavada Red Hulk, de cuando le lanzó las cuchillas cuando iban pasando por el bosque de árboles de cerezo. Claramente para Red Hulk los drones no fueron ningún problema para él. Afortunadamente en esta escena para Sam Wilson, su experiencia le permitió atravesar el auto sin el más mínimo inconveniente, pero la cual lo dejaría bastante expuesto, obligándolo a recluirse en sus alas y su escudo, protegiéndose gracias al vibranium. Estrategia que creo que debió haber seguido utilizando y que de hecho ya había utilizado en escenas anteriores de la película y incluso en su serie del Capitán América, como una técnica muy efectiva para devolver grandes daños. Aquí fue cuando la regó al momento en que intentó huir sin antes asegurarse de tener una buena distracción. Lo más efectivo hubiera sido lanzar el escudo antes de intentar volar, y volar no dándose la vuelta, sino volar en reversa. Él tiene la habilidad suficiente para poder haber hecho eso. Lo único que generó fue que justamente lo agarraran y le arrancaran el ala, dejándolo casi a merced de Red Hulk y sobreviviendo de milagro solamente porque tenía un casco de vibranium. Y si no hubiera sido por esa cuchilla de vibranium que tenía clavada Red Hulk, él ya no hubiese podido zafarse. Posterior a eso, nos adelantamos a la escena en la que Sam Wilson le regresa la energía del poder que había acumulado en su ala para poder generar su único ataque verdaderamente efectivo en todo lo que va de pelea. Y aquí es donde va mi única crítica con la pelea, y es que creo que exageraron al hacer a Sam Wilson tan resistente. Siento que hubiese quedado bien parado de todos modos, aunque hubiese salido con alguna pierna fracturada. No me creo que Red Hulk haya podido quedar fuera de combate durante tanto tiempo en lo que Sam Wilson recuperara la conciencia y que Sam Wilson no recibiera nada, siendo que tampoco tenía alguna protección especial que le impidiera recibir algo del daño que generó esa onda expansiva. Posteriormente, y ya dándole conclusión al combate, Sam Wilson decide apelar al lado humano de Red Hulk, cosa que recuerda un poco a lo que hacía la Viuda Negra en su momento con el verdadero Hulk, y que en este caso queda perfecto con el arco narrativo que tuvo el general Ross a lo largo de toda la película, siendo que motivado por el deseo de reencontrarse con su hija, las palabras de Sam Wilson logran calar lo suficientemente como para poder destransformarse de Red Hulk a su versión normal, sin que esto se sienta como un guionazo, y de hecho siendo la forma más lógica en la que Sam Wilson le podía ganar a Red Hulk. Y bueno, ese sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, les agradecería si le dan like, lo comparten, se suscriben y comentan algo. Este video
Sale un poco de mi contenido habitual, pero la verdad es que me gustó mucho hacerlo y en el futuro posiblemente traiga algún otro análisis de combate o algún análisis de un personaje que me guste. Y ya sin más que agregar, hasta luego gente.